porque Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8 y versículos del 1 al 4, la palabra de Dios dice de esta manera: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Padre, en el nombre bendito de Jesús, en esta hora te damos gracias, mi Dios, por habernos dado el privilegio de ver la luz de este nuevo día. Y juntamente con el día, tus misericordias han sido renovadas para cada uno de nosotros. Y en este momento, un privilegio más especial de parte tuya para nosotros, para tu pueblo recibir la palabra, para este servidor tener la oportunidad de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Pero tanto los hermanos que nos ven y escuchan como este servidor, somos seres humanos expuestos a los errores, con defectos. Nuestra naturaleza humana todavía adolece de defectos, por lo cual en este momento pedimos la ayuda del Divino Espíritu, para que ese Espíritu Santo, para que ese Consolador nos guíe a toda verdad, nos ayude en la predicación, que el pueblo prepare su corazón como tierra buena, donde la semilla de la palabra caerá y dará fruto en abundancia. Padre, te lo pedimos en el bendito y santo nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hemos leído, mis queridos hermanos, una porción muy interesante de la palabra de Dios. Yo sé que el tema o el contexto, hermanos, de la fracción leída es muy conocida para cada uno de nosotros. Yo particularmente he tenido la oportunidad de predicar este mensaje acá en la iglesia del Camino, y posiblemente usted, mi querido hermano y hermana, en la iglesia donde usted se congrega o en cualquier otro lugar, la televisión, la radio, usted ha escuchado acerca de este hombre leproso, hermanos, que se acerca a Jesús implorando que el Señor lo toque para ser sano. Es un pasaje sumamente conocido. Pero Jesús acostumbraba a decir esto: otra vez os digo. Parece que a él no le satisfacía solamente decir verdades importantes una vez, sino que buscaba la manera de repetirlas, no solamente a sus discípulos, sino aún a las mismas multitudes que le rodeaban constantemente. De cierto os digo. En otras oportunidades él decía: otra vez os digo. A Marta le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Muchas veces la repetición de algunos pasajes de la Biblia nos ayudan a comprender de la mejor manera posible lo que el Señor quiere hacer llegar a nuestros corazones. El Señor viene descendiendo del monte. En el versículo 1 dice: cuando descendió Jesús del monte. Rápidamente recordemos, ¿cuál monte? Es un monte que está frente al mar de Galilea, donde el Señor había expuesto lo que nosotros ahora conocemos como el Sermón del Monte, precisamente porque fue en un monte. El Sermón del Monte, una larga exposición de las más bellas doctrinas que jamás oído humano había escuchado nunca. Verdades enormes, verdades relacionadas de la voluntad de Dios con el hombre, en las áreas más importantes y fundamentales del ser humano. El Señor Jesús traía la información para ellos de cómo superar adversidades, del amor de Dios para el hombre, de lo que el hombre tiene que hacer y de lo que el hombre no tiene que hacer. Fue una bella exposición. La gente estaba impactada. Hermanos, dice claramente el versículo 1 del capítulo 8 que le seguía mucha gente. En otros evangelios dice: las multitudes le seguían. Hermano, y cuando
yo puedo ver en este versículo 1 del capítulo 8 del Evangelio de Mateo que mucha gente seguía al Señor, hermanos, puse a indagarme un poquito y sacar la información directamente de la Biblia. ¿Qué cosa era la que impactaba a las gentes? Y aquí vemos una explicación. No es toda la explicación, pero vemos una parte importante del por qué las gentes en grandes cantidades o en multitudes seguían a la persona de Jesús. Y nos encontramos con esto en el capítulo 7 siempre del Evangelio de Mateo, y en el versículo 28 dice la palabra que cuando terminó Jesús estas palabras, ¿cuáles palabras? El Sermón del Monte. La gente se admiraba de su doctrina. La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Me llamó la atención eso poderosamente. ¿Por qué la gente seguían a Jesús? Dice acá, ¿por qué les hablaba esas doctrinas, pero se las exponía con autoridad? Se las exponía con conocimiento, se las exponía con certeza. Jesús sabía de qué estaba hablando. Era el Verbo hecho carne, era la palabra. Jesús era y sigue siendo la palabra de Dios. Juan en el capítulo 1 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús, la sabiduría infinita. No hay sabiduría más alta que la sabiduría de nuestro Dios, y en el caso particular de la porción que estamos analizando, la sabiduría de Dios manifestada a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Las gentes estaban impactadas, las gentes estaban conmovidas. La palabra que salía de la boca de Jesús era una espada de doble filo que penetraba hasta lo más profundo del corazón del ser humano. La gente se sentían satisfechas. El pan que comían de la palabra de Dios era un plan que satisfacía, hermanos, su ser interior. Estaban llenos de la palabra del Señor. Pero aquí esta gente expresa, y el evangelista Mateo lo explica de esta manera, porque él no expone como exponen los escribas. Y quise pensar por qué no lo dice el escritor sagrado. La revelación del Espíritu a través de la pluma de Mateo, hermano, no nos explica el por qué, hermanos. Hay una diferencia notoria entre la predicación de Jesús y la predicación o la enseñanza de los escribas. Yo creo, hermanos, que nunca podría ser igual. Yo creo que nunca aquel sector religioso de la época de Cristo, que cerró las puertas de su corazón a la verdad de Dios, que cerró las puertas de su fe al Mesías, que llegó anunciando que Dios había cumplido su palabra, mas ellos no le quisieron recibir. Y dice Jesús, porque amaron más las tinieblas que la luz. Yo creo que ese sistema religioso jamás podría, mi querido hermano, predicar o presentar el mensaje de la palabra como lo presentaba el mismo Verbo encarnado, el mismo Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados de la raza humana. Qué diferencia más grande. Pero óigame algo, mi querido hermano y hermana. La iglesia hoy, los que llevamos el mensaje de la palabra de Dios, no debemos de hablar de la palabra de Dios, no debemos de predicar la palabra de Dios, no debemos de enseñar el mensaje de Dios como los escribas. Tenemos que hacerlo como lo hacía el Señor Jesucristo. Alguien podrá decirme, pero ¿será posible que yo, un humano, pueda igualar a Jesús? No, es que no será en nuestras fuerzas. Esto no es con espada, esto no es con jabalina, esto no es con lanza, mi querido hermano. Esto es con el Santo Espíritu, y para eso nos fue dado el Espíritu de Dios, mi querido hermano, para que pudiéramos continuar el glorioso ministerio, la grande victoria que Cristo obtiene 2000 años atrás en el Monte Calvario. Los llamados a continuar esa victoria, hermanos, oigan por favor iglesia, oiga, los llamados a continuar el ministerio de Cristo somos nosotros, los hijos de Dios, y para eso el Espíritu de Dios vive en nosotros. Os enviaré, dijo el Señor, otro consolador, a los paracletos,
otro consolador de la misma calidad que el primero. Creo yo Jesús estaba mencionándose a sí mismo como aquel que vino primero, pero venía otro consolador, y ese otro consolador es el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo vive en usted, mi querido hermano. Ese Espíritu Santo vive en usted, mi querida hermana. No para que hablemos de Dios como los escribas, sino para que hablemos de Dios como Cristo hablaba de Dios. No para enseñar errores, no para decirle a la gente nuestros inventos humanos, sino para hablarle a las gentes el verdadero y único mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cuántos errores no se han cometido de parte de la iglesia en 20 siglos de era cristiana? Porque posiblemente hemos estado hablando más como escribas que como el Hijo de Dios hablaba. Porque no hay una guianza del Espíritu Santo, porque no nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, porque no nos metemos al cuarto secreto donde se busca el favor de Dios, la dirección de Dios, la inspiración de Dios y la revelación de Dios y la unción de Dios antes de hablar la palabra del Señor. Yo me convertí a Cristo en el año de 1980. Tengo 40 años de ser cristiano evangélico. Y mi querido hermano y hermana, a los 2 años de haberme convertido al Señor, yo empecé a llevar el mensaje de la palabra, a enseñar en casas de oración. Eso me comisionó que hiciera el pastor donde su servidor se congregaba. Era líder de una casa de oración. Luego di clases prebautismales para aquellos que debían de pasar por las aguas del bautismo. En fin, esos fueron mis primeros pasos. Y yo recuerdo, hermanos, que Dios me llama luego al pastorado para guiar, ayudar a los hijos y las hijas de Dios, a las ovejas del Señor en su transitar por la vida cristiana. Y yo me recuerdo que en las décadas de 1980 y 1990, hermanos, entre los pastores se hablaba tanto de la dirección de Dios al momento de predicar la palabra. Era un mover general del Espíritu Santo, mi querido hermano y hermana, instándonos a los predicadores a no a pararnos en los púlpitos, ni a congraciarnos con nadie, ni a exhibirnos con nadie, sino que fuéramos simplemente instrumentos de las manos poderosas de Dios para un pueblo rescatado y comprado por Cristo al precio de su sangre. Yo recuerdo cómo íbamos muchas veces 3 días antes del día domingo. Nos íbamos de retiro a buscar la presencia de Dios, a buscar la dirección de Dios, a buscar el mensaje de la palabra. No a buscarlo en el internet, no a buscarlo, hermanos, que en ese entonces no lo había, por supuesto, pero ahora sí hay, sino a buscarlo en el corazón de Dios. Llegar al corazón de Dios, buscar a Dios en oración, el Espíritu Santo ayudándonos en nuestras debilidades y flaquezas, el Espíritu Santo de Dios llevándonos hasta el corazón de Dios para encontrar en el corazón de Dios el mensaje que Dios quería compartir al pueblo y que el pueblo de Dios necesitaba. Me dijo una vez un pastor que fue mi mentor, a quien respeto mucho, me decía una vez, hermano Mauricio, me decía, porque él me ayudó mucho en mis primeros pasos cristianos. Él me ayudó en mis primeros pasos como pastor. Me decía, hermano Mauricio, esto me lo decía él un domingo por la noche. Me decía, hermano Mauricio, el mensaje del próximo domingo yo lo comienzo a buscar desde la noche de este domingo. Desde una semana antes, buscando la dirección de Dios, buscando la revelación de Dios, buscando la palabra viva y eficaz que Dios quería hacer llegar a su pueblo, en oración, en ayuno, sometiéndonos al control, guía y dirección del Espíritu Santo de Dios, para que las multitudes comieran pan de Dios, para que las multitudes comieran el pan sobrenatural que viene a través de la palabra de Dios y fortalece y guía y consuela y hace tanta obra sobrenatural en la vida de aquellos que reciben esa palabra viva y eficaz, que parte, hermanos, al ser humano hasta llegar a lo más profundo del corazón. Yo quiero instar a los predicadores en este tiempo a que no hablemos de Dios como hablaban los escribas. Hablemos de Dios como hablaba Jesús.
Y las multitudes vendrán, los hombres vendrán, los jóvenes vendrán, las mujeres vendrán. ¿Sabe por qué? Porque hay hambre y sed en este tiempo por encontrarse con la verdad. Y la única verdad es Dios. La única verdad es Cristo y el mensaje de la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que predica el evangelio es el pueblo de Dios. El que lleva el mensaje de Cristo es el pueblo de Dios. Por lo tanto, nuestra vida espiritual, nuestro compartir la palabra tiene que ser afinada en este tiempo. Tiene que ser metido también el concepto de la predicación. Tiene que ser metido, hermano, en la estructura de lo que Dios quiere hacer por la tierra, pero que también quiere hacer a través de nosotros. Los escribas, ¿se acuerdan ustedes cuando los magos llegaron al palacio de Herodes y le dijeron: ¿dónde está el recién nacido rey de los judíos? El pobre Herodes ignoraba todo aquello, hermano. Era un buen constructor de casas y de templos y de toda la cosa, pero de las cosas de Dios era un fino ignorante. Y Herodes manda a llamar ¿a quién? A los escribas. Y los escribas se presentan delante de Herodes y le dicen esto. Les pregunta Herodes: ¿a dónde habría de nacer el rey de los judíos? Y vienen los escribas y le dicen a Herodes: pues la escritura dice. Ese era su trabajo. Por eso se llamaban escribas, porque ellos transcribían la palabra de Dios, de papiros a papiros, o de cuero a cuero, lo que fuera. Ellos transcribían, eran conocedores de la palabra de Dios, y de vez en cuando enseñaban al pueblo. Jesús tuvo muchas veces discusión con ellos. Y mi querido hermano, los escribas le dijeron: el profeta dijo que el rey de los judíos habría de nacer en Belén de Judá. En Belén de Judá. Hermano y hermana, Herodes le dicen: bueno, ya oyeron, el recién nacido rey de los judíos, a quienes ustedes andan buscando, allá nació ya en Belén de Judá. Pregunta: ¿cuántos escribas de los que dijeron el recién nacido rey de los judíos ha nacido en Belén de Judá fueron a Belén? ¿Cuántos? Ni uno. Porque así eran los escribas. Eran los que vivían de eso, los que comían de eso, pero no creían en lo que escribían. Ahí tiene una pequeña prueba del tipo de personas que eran los escribas, hermano y hermana. Y la gente sabía distinguir con claridad qué mensaje era el que llegaba hasta lo profundo de su corazón. ¿Qué mensaje era el que traspasaba las fibras externas de su cuerpo y penetraba a las inmensidades y profundidades del espíritu humano? Y decían de Jesús: estas doctrinas que enseña esto son verdaderas. Esto es verdad. Lo que nos está hablando son verdades. Verdades relacionadas con los ámbitos más importantes de nuestra vida. Dios nos manda a decir por la boca de este hombre qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada. Y lo seguían. Lo siguieron por mucho tiempo, mi querido hermano. Pero también aseguraron ellos: Él no habla como hablan estos. Este habla con autoridad. Este habla con sabiduría. Este habla con conocimiento. Cuando este habla, hay algo que está pasando en nuestros corazones. Oigan, mis queridos hermanos y hermanas, el evangelio es un mensaje de transformación profunda. El evangelio es un mensaje de transformación profunda. El evangelio no es un pasatiempo. Hermanos, el evangelio no es algo para chistar. El evangelio, hermano, no es para que nos calmemos los nervios. El evangelio no es un spa. El evangelio es una obra de Dios en favor del hombre que transforma profundamente al ser humano. Nosotros nos hemos visto en muchas oportunidades con la necesidad de impartir congresos, hermano, donde el tema del congreso, el tema principal del congreso es liderazgo transformador. Tener un liderazgo que transforme, dar un mensaje, pero no como los escribas, sino como Cristo
que transforme la vida y los corazones de las personas. ¿Acaso no dice el gran apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo? ¿Acaso no dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas? ¿Y por qué las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas? Por causa de la palabra que llega primeramente al ser humano y lo convierte en hijo de Dios a través de la experiencia de la salvación y el perdón de los pecados. Y luego se entra en un proceso de vida nueva. Pero cuántas veces, mi querido hermano, eso no se da. Y hemos tenido que recordarle a la iglesia en general, hermanos, a través de congresos, a través de enseñanzas, que el evangelio, que la vida cristiana es una experiencia transformadora en la vida de todos aquellos que ingresan precisamente en la vida cristiana. Tenemos que volver allá. Las gentes seguían a Jesús. Qué impresionante es este pasaje. Creo que nunca lo había predicado con tanta pasión como lo estoy haciendo en esta mañana. Oiga bien, hermano, Jesús ha estado enseñando en el monte, el sermón del monte. Dice la palabra: descendía Jesús del monte hacia el valle, a las ciudades, a las aldeas, a los pueblecitos, a los caminos de Israel, a encontrarse con la realidad de la raza humana, a encontrarse con, hermanos, el dolor, con las necesidades del ser humano. Porque Cristo no solamente predicaba, sino que Él era hacedor de lo que predicaba. Todos tenemos que hacernos responsables de lo que estoy diciendo, todos, incluyendo a su servidor. Lo que predicamos tiene que volverse realidad, primeramente en nuestra vida, y anhelando y orando para que se vuelva una realidad también en la vida de aquellos que nos escuchan. Jesús era un hacedor de la palabra. Y allá en el sermón del monte, Jesucristo dijo estas palabras, donde creo yo puedo resumir gran parte, no todo, pero una parte importante de lo que fue el sermón del monte. Jesús nos dio la regla de oro, y Jesús dijo estas palabras: hagan las obras en los hombres que a ustedes les gustaría que los hombres hicieran en ustedes. A ver, si no me olvido, estoy en Mateo 7, versículo 12. Los que están con la Biblia, Mateo 7, versículo 12. Búsquelo, subráyelo. Si tiene la Biblia en el celular, remárquelo, que también se puede remarcar con el celular. En Mateo 7, versículo 12, Jesucristo dice estas palabras: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto es tan grande, esto es tan poderoso, mi querido hermano y hermana, que Cristo le agregó esa frase final: esto es la ley y esto es los profetas. Es como queriendo decir Jesús: aquí está encerrado todo. Aquí hay gran parte del propósito de Dios de enviar sus hombres a predicar en los tiempos pasados. Unos la ley y otros los profetas que predicaron el mensaje del Señor. Mi querido hermano y hermana, se lo voy a volver a repetir: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros. Eso se lo dijo Jesús a la multitud en el monte, en el sermón del monte. Bajan y ha llegado el momento que Cristo, hermano y hermana, que Cristo demuestre que Él es hacedor de lo que predica y no un simple expositor nada más de la palabra del Señor, y para colmo de males, muchas veces como escriba. Jesús le va a demostrar que la palabra se tiene que realizar, que el que no cumple o hace la palabra que escucha es un necio, dijo Jesús, que está levantando su casa sobre terreno movedizo, y cuando vengan las pruebas, las tormentas, su casa se va a caer porque su terreno no es bueno ni sus cimientos son buenos. Ese es para el que no hace la palabra, solo la escucha. Jesús les va a demostrar, les va a dar otra lección, mi querido hermano y hermana. Les dará otra lección acerca de lo que es la verdadera vida cristiana. Oigo la palabra, pero la pongo por obra. Y han descendido del monte.
Y de repente, hermanos, se arma allí un escándalo. Hay movimientos de gentes que se apartan, gentes que se hacen a un lado, empiezan a poner su mirada, el por qué la gente está preocupada y asustada. Y lo que resulta es que se ha acercado un leproso. Se acercó un leproso. Y el leproso estaba marginado, no solamente por la ley de Moisés. El leproso estaba marginado por su propia familia. El leproso estaba marginado por su propia sociedad. Y cuando yo hago ese análisis, mi querido hermano y hermana, de la realidad que vivimos ahora, de la pandemia COVID-19, me doy cuenta que esta pandemia hace el mismo papel que hacía la lepra en aquella gente de aquel tiempo. Porque la pandemia ahora separa a las familias. Hay que aislar al que está sufriendo, hermanos, el efecto de COVID-19. Hay que apartarlo, hay que aislarlo. No puede vivir con la gente. La enfermedad de la lepra, hermanos, ahora ha sido dominada esa enfermedad por la ciencia médica moderna, que Dios la permite. Hermanos, la lepra era una infección muy dañina, hermanos, que dañaba las mucosas del sistema respiratorio. Era una enfermedad que afectaba el sistema nervioso. Se perdía la sensibilidad porque la lepra afectaba los nervios debajo de la piel. Hacía que salieran úlceras a lo largo del cuerpo de diferente color al color de la piel, lo cual era sumamente desagradable. Se transmitía la lepra, hermano, por la saliva. Solamente que la bacteria de la lepra no era tan fuerte ni es tan fuerte, y difícilmente se contamina, porque el sistema inmunológico de la persona que pudiera recibir, hermanos, algún poco de la saliva de una persona afectada por la lepra, el sistema inmunológico vencía a la lepra y por eso no tenía el carácter invasivo que ha tenido, por ejemplo, el COVID-19 o SARS-CoV-2, si así le quiere llamar. Mi querido hermano y hermana, era una enfermedad que cuando yo la veo aquí en la Biblia y veo la realidad de lo que estamos viviendo, hermano y hermana, me hace pensar en que la iglesia está viviendo pasajes bíblicos, que la iglesia está viviendo, hermano, las circunstancias que Cristo también enfrentó 2000 años atrás. Hermanos, cuando el leproso se acerca, él viene humillado. Él está rompiendo muchos protocolos en ese momento. Él está rompiendo, hermano, la ley de Moisés, porque la ley de Moisés no le permite que él esté allí entre gente sana. Y postrándose delante de Jesús le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ha llegado el momento de que Cristo les enseñe a esas multitudes que Él es un hacedor de la palabra. No solamente alguien que enseña la palabra, sino que también es un hacedor de la palabra. El Señor criticó mucho al sistema religioso de su época, hermanos, porque ellos eran expositores de la palabra, pero no hacedores de la misma. Y en una oportunidad dijo el Señor de los religiosos de su época: a esto, dijo, le gusta ponerle cargas a los demás que ni siquiera ellos pueden llevar. Son ciegos, dijo, guías de ciegos. Palabras de Jesús para el sistema religioso de su época. Ahora ha llegado el momento para Jesús. Quiere que sea limpio. Tiene Jesús el poder, la voluntad de tocar ese cuerpo que no tiene buena apariencia, repugnante por causa de la lepra, posiblemente mal olor por causa de la infección. Ha llegado el momento de volver realidad la palabra de Dios. Yo me quiero imaginar a los discípulos en ese momento, que no tenían mucho nivel espiritual alto ni cosa parecida, mi querido hermano. Quiero imaginarme a la multitud que se venía maravillando del mensaje que Cristo les había dado en el monte. ¿Cómo estarían de asustados?
¿Cómo estarían de preocupados? ¿Cómo se habrán echado hacia atrás para que aquel leproso no estuviera ni siquiera a 3 metros o a 2 metros como ahora tenemos que estar? Pero Jesús está frente a él, porque Jesús es el Hijo de Dios, es el que tiene cuidado de nosotros, y para él no hay problema alguno para tocar a aquel hombre. Y le dice a aquel hombre: si quieres, puedes limpiarme. Jesús dice en la palabra, capítulo 8 de Mateo, versículo 3. Oiga esto, quiero que lo viva. Usted donde está ahí, en su casa. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Qué corazón más compasivo y misericordioso el de nuestro Cristo. ¿Cómo necesita la iglesia repetir ese modo de ser que Jesús nos enseñó? Él dijo: sean mansos y humildes de corazón, porque yo soy manso y soy humilde de corazón. Ahora la arrogancia, hermanos, es muchas veces nuestra vestidura, el orgullo espiritual, y no somos ni capaces de matar un virus. Hay que oír la palabra de Dios para este tiempo, mi querido hermano y hermana. Esto no es un tiempo cualquiera el que estamos viviendo. Este es un crisol donde la iglesia ha sido sumergida para que aprenda a desprenderse de la basura y que salga el oro fino de una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Todos tenemos que escuchar este mensaje. Yo, el primero. No soy de los pastores que les gusta decir: ustedes hagan, ustedes hagan. No, me gusta decir: hagamos. Me gusta decir: yo también tengo que hacerlo. Porque esa es la verdad de todos los que estamos dentro de la iglesia del Señor. ¿Hemos fallado de una manera o hemos fallado de otra? Hermanos, a veces sabemos esconder nuestros pecados, a veces se dan a conocer los pecados. Pero todos necesitamos que en este crisol de la pandemia COVID-19 soltemos la basura con la ayuda de Dios, con la ayuda del ayuno, con la ayuda de la oración, y nos internemos en la verdadera vida cristiana, y que comencemos a predicar como Jesús, no como los escribas. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando el corazón está lleno de compasión, cuando el corazón, hermanos, tiene misericordia. Jesús les había enseñado allá en el monte, en el sermón del monte: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Esa misericordia, cuando está presente en el corazón de las gentes, en el corazón del pueblo de Dios, en el corazón del liderazgo de Dios, en el corazón de los pastores, de los evangelistas, de los profetas, de todos los hermanos ministerios que Cristo ha levantado, uno mira la necesidad del ser humano. Uno se pone en los zapatos del ser humano, y no importan las críticas, y no importa, hermanos míos, que salgamos o que tengamos que salir de nuestro circulito de comodidad en la cual nos encontramos. Cuando el corazón está lleno del siervo de Dios, de la sierva de Dios, está lleno de compasión y de misericordia que también provienen del Señor, ese ser, hermanos, vuelve su mirada hacia el necesitado y extiende su mano hacia él para ayudarle. Hermanos y hermanas, la pandemia COVID-19 no ha matado, ni siquiera llegará, hermanos, a ocasionar mayor daño al evangelio. Nunca podría suceder tal cosa. Y nosotros, que somos los embajadores del Señor sobre la tierra, los portadores de las buenas nuevas, los que hemos sido llamados para predicar el año agradable del Señor, tenemos que permitir en este tiempo que el Señor nos regrese a las sendas antiguas, al verdadero cristianismo que genera vidas transformadas. Porque ese hombre, cuando partió de la presencia de Cristo, a quien Jesús le dijo: ve primero a presentarte delante de los sacerdotes para que les des testimonio de que estás limpio, que ya no estás enfermo, que ya no tienes lepra. Hermano, Jesús estaba enviando a un testigo como envió también al gadareno en Gádara.
y como envió a otros hombres y mujeres con el mensaje: lleven las buenas nuevas, que ha llegado el reino de los cielos a la tierra, que se ha acercado el reino de Dios a la tierra. Cuando este hombre llegó fue a dar testimonio de Jesús, como lo dio el ciego, como luego, hermanos, después que Cristo ha ascendido al cielo, hermanos, aquel paralítico de la puerta de la hermosa también dio testimonio, entrando, saltando y glorificando a Dios al templo de Jerusalén. Mi querido hermano y hermana, cuando las vidas son transformadas, Dios es glorificado. La iglesia, los pastores, los predicadores, no podemos estar dando sonido de trompeta incierto. La iglesia vive. La iglesia no está golpeada por el COVID-19. La iglesia vive porque el que está dentro de la iglesia es el Señor, y al Señor nadie lo puede golpear. Hermano, no es el virus quien tiene el poder. Quien tiene el poder es Dios, y Dios habita en el corazón de su pueblo. Por eso Pablo escribió que el misterio de la iniquidad ya está en marcha, pero al presente, dijo Pablo, hay quien detiene a ese misterio de la iniquidad, hasta que él mismo dijo: se ha quitado. Entonces se desatará el inicuo, aquel hombre maligno del cual hablan las escrituras. La iglesia hoy tiene que detener el misterio de la iniquidad, pero tenemos que regresar a los valores fundamentales, a las grandes verdades de Dios. La iglesia tiene que enderezar sus pasos. La iglesia tiene que poner su mirada en Dios. La iglesia tiene que ser una pregonera como Cristo fue un pregonero de la voz de Dios. No escribas, sino voceros de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Te animas, iglesia? ¿O seguimos creyendo que la iglesia es el spa? ¿O seguimos creyendo que la iglesia, mi querido hermano, es la sala de fiesta donde yo vengo a lucir mis galas, mis talentos, en lugar de venir a esgrimir y exhibir el poder de Dios en nosotros? Iglesia, hay mucho poder disponible para usted y para mí. Solo basta que tomemos decisiones acertadas. Solo basta que nos enfoquemos adecuadamente a qué hemos sido llamados, para qué hemos sido llamados y para dónde vamos. ¿Te animas a salir como oro puro, hermanos, de este crisol de la pandemia COVID-19? ¿Te animas? Buen tiempo. Buen tiempo. Yo escuché a un médico el día de ayer por la tarde. Era un video en YouTube donde este hombre decía que dentro del desarrollo de esta pandemia hay muchos temores, hay mucha angustia, hay mucha desesperanza. Hermanos, pero decía este hombre: dedíquese, decía, a la meditación. Claro, él no es un cristiano el que está hablando, es un científico, pero está dando un consejo apropiado. Dice: sumérjase en la meditación. Puede hacerlo, dicen, meditando en esto, pero me llamó la atención que dijo un punto. Dice: medite mediante la oración. Y yo dije: gracias Dios, gracias Dios, porque este científico que está dando buenos consejos, sabios consejos para la humanidad a través de los medios de comunicación modernos como es el YouTube, dice: también la oración es un medio para recibir de Dios y recibir la paz que todos estamos necesitando. Iglesia, ánimo. El punto final no lo pone la pandemia en su vida. El punto final no lo pondrá el virus microscópico a quien declaramos muerto en el nombre de Jesús. No, nuestras vidas son de Dios. Por eso está escrito en la Biblia que de Él somos, que a Él le pertenecemos. Si vivimos, dice Pablo, para Él vivimos, y si morimos, también para Él morimos. Somos del Señor. Usted es del Señor. Por eso yo le pido a mi hermano, después de la oración que quiero levantar en este momento, que vuelva a repetir esa alabanza para que usted también la cante en su hogar, con su familia. No somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. Déjame orar un momento, mi hermano. Ore conmigo, mi querido hermano y hermana. Ore conmigo. Padre amado,
Yo no quiero ser como los escribas. Yo quiero ser como la potente y poderosa voz de Dios. No porque yo sea igual a Cristo, sino porque se me han dado los instrumentos y recursos que necesito para ser alguien que continúa el ministerio glorioso del Señor Jesucristo. Se me ha dado el otro Consolador, el que nos guía a toda verdad, el que nos unge con aceite nuevo, el que pone vigor y fuerzas renovadas en nosotros. Padre, aquí está mi ser. Yo me subo espiritualmente a un altar espiritual y me consagro a ti en esta hora, Padre. Me ofrezco yo en sacrificio vivo, santo, delante de tu presencia, y te digo, Padre, perdona mis pecados, pero usa mi vida. Quiero que uses mi vida a partir de este momento. Señor, quiero ser uno más de aquellos que agradan tu corazón, que hacen que tú esboces una sonrisa en tu rostro. Yo no quiero ser un religioso como los escribas, como los fariseos, como los doctores de la ley, que ni siquiera pudieron entender que Dios había cumplido su promesa de enviar un Mesías, un Redentor, como lo había prometido. Padre amado, nunca permitas que yo me aparte de ti. No permitas que me aparte de la sana doctrina por seguir enseñanzas de hombre que muchas veces son dadas como enseñanzas que provienen de ti, sino que te siga a ti, Padre. Ilumíname el entendimiento y el corazón para que yo pueda comprender tu palabra, para que yo me pueda sumergir en este libro sagrado, entender tu palabra a la luz del Espíritu Santo. Señor, en esta hora, tomando el poder y la autoridad delegada por Cristo a su iglesia, atamos la fuerza de la pandemia en todo el territorio nacional. Atamos la fuerza de ese maligno virus llamado COVID-19. En el nombre bendito de Jesús, lo atamos. Y a partir de este momento, la iglesia levantará un clamor, una oración, pero también un cántico de victoria sobre todo el territorio nacional, proclamando la gloria y el poder de Dios y la muerte de COVID-19. Gracias, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad.